Al mediar los años 20, Manuel tuvo problemas con los altos mandos del ejército. A juicio de una comisión revisora, no podía demostrar su ingreso en la revolución ni de sus empleos anteriores, como tampoco su actuación en la lucha y en el ejército antes de 1919, por lo que se le recomendaba no reconocerle personalidad militar alguna. Su carrera militar durante la Revolución Mexicana fue en vano. Lo más interesante es que su carrera militar se formaría durante la Guerra Cristera, donde preferiría evitar los combates y utilizar su arma más común, que era la persuasión. En Sayula, Jalisco, conoció a Soledad Orozco, su futura esposa, que según en palabras de Adolfo Uribe, director de la Comisión Nacional de Irrigación, era muy fiel. Manuel Ávila Camacho, el presidente caballero. El general Alfonso Corona del Rosal describe su carácter: muy estable, no se alteraba, escuchaba, tenía paciencia, no daba resoluciones precipitadas sino sensatas. Puede ser la razón principal que el presidente Cárdenas y un importante grupo de gobernadores apoyaron a Manuel hacia la presidencia. ¿Qué mejor hombre para un mundo que está en guerra? Y así fue. Manuel sería el presidente que cumplía las características. Al estallar la Segunda Guerra Mundial en 1939, México se declaró neutral. Para 1941 demostró su posición definitivamente con las potencias del eje. Después de ser atacados dos tipos de países con ideologías distintas, tenía una postura clara. Quiere decir, la invasión de Alemania en la URSS en 1940 y el bombardeo a la base naval y aérea de los Estados Unidos en Pearl Harbor en 1941 era claro que el que salía perdiendo era el eje. México rompió relaciones diplomáticas y consulares con el eje y favoreció la solidaridad continental, concediendo permisos a barcos y navíos de cualquier país americano para fondear en aguas y puertos mexicanos. Para el 10 de diciembre se creó la región militar del Pacífico, que reunía bajo un mando único las zonas militares desde Baja California Norte hasta Chiapas, prácticamente todo el Pacífico, bajo el mando del general Cárdenas. México estaba a la defensiva. El gobierno mexicano declaró la guerra el 23 de mayo de 1942. La razón de fondo era la gran coherencia y realismo. Para mediados de 1944, México pasó a la ofensiva enviando un grupo de pilotos a la guerra del Pacífico. Era el Escuadrón 201, que luchó en las Islas Filipinas, Luzón y Formosa. Se ganó el aprecio del general MacArthur y sufrió 5 bajas. La estabilidad política era buena dentro del partido. Un primer inicio conciliatorio por parte de Ávila Camacho fue la integración plural del gabinete. Había cardenistas, callistas y un grupo naciente, los abelicamachistas. Entre todos estos sobresalía el secretario de Gobernación, Miguel Alemán Valdés, de 40 años de edad. Ávila Camacho lo había conocido en 1938 en San Luis Potosí, durante la rebelión sedillista. Una cosa era la unidad dentro del partido y otra es la unidad nacional, pero las dos se dieron muy bien. En septiembre de 1942, cuando convocó a todos los expresidentes a aparecer unidos junto a él, el 15 de septiembre se dio un gran templete construido para la ocasión en el Zócalo de la capital, apareciendo Abelardo Luis Rodríguez, Pascual Ortiz Rubio, Adolfo de la Huerta, Emilio Portes Gil, sin faltar a la izquierda y derecha, y Ávila Camacho respectivamente, Lázaro Cárdenas y Plutarco Elías Calles. El PAN comenzó a romper literalmente a empujones el monopolio político del partido oficial. En el diciembre de 1945, para Manuel Gómez Morín, la presión y la seriedad del Partido de Acción Nacional serían fundamentales, tanto que se lo tomó como una batalla personal. Pero ¿cómo nació este partido? Nació de una lucha universitaria de 1934, era un antecedente claro de la fundación del PAN. En el año de 1943, el PAN participó por primera vez en las legislaciones con 50 candidatos, donde declaraban que ganó 21 de ellos, que procuró defender su caso ante el Colegio Federal Electoral, pero se le otorgaron todas las diputaciones al PRM. Así ninguno de los candidatos ocupó curul en la 39 legislatura. Ya para el año de 1944, el PAN se concentró en un solo estado federal, Aguascalientes, siendo su candidato Aquilo Salvador. Fueron a la Corte Estatal y al dar fallo fueron a la Suprema Corte, perdieron, y para el año de 1945 en la ciudad de León, Guanajuato, el PAN, convencido de haber ganado algunos puestos menores, pero no fue así. El PRM declaró la victoria de todos sus candidatos, lo que provocó una fuerte manifestación en la ciudad de León, con 300 heridos y 40 muertos, donde intervino el ejército, lo que provocó que el presidente Manuel Ávila Camacho solicitara a la Comisión Permanente la declaración de desaparición de poderes del estado de Guanajuato, lo que
lo que provocó, más bien dicho, la caída del gobernador Ernesto Hidalgo. Un hecho importante es el paso del poder político-militar al político civil. Los militares salieron del PRM, regresaron a los cuarteles y se abstuvieron de mezclarse lo menos posible en la política, lo que el ejército empezó a asimilar, y un militar amigo de Manuel miró este cambio con buenos ojos, el general y licenciado Alfonso Corona del Rosal, aquel compañero de polo del presidente. Su tesis, el Estatuto Militar, el ejército como un servicio público, donde más tarde recordaría: cuando fui cadete había clases en las que aprendí virtudes militares, pero les faltaban fundamentos filosóficos, teóricos. Yo los adquirí en la universidad, en la escuela de leyes. Tuve un maestro como Antonio Caso, así me preparé y logré un cambio. El gobierno de Manuel Ávila Camacho empezó a crear instituciones militares, como la construcción de un moderno edificio sede y del Hospital Central Militar. Se apoyó a las escuelas militares de medicina y ingeniería, continuó con la construcción de las escuelas llamadas Hijos de Nuestra Patria, y se creó un fondo de ahorro que más adelante sería el Banco del Ejército y la Armada. Las crudas palabras de Miguel Palacios Macedos: los campesinos eran el ganado político de la revolución. Había faltado la técnica, porque no se le había hecho esfuerzo alguno para averiguar qué cultivos y métodos podían sortear las desfavorables condiciones del suelo mexicano, con el objeto de mantener controlada la población campesina. Para fines de perpetuación política, el gobierno negaba al campesino la propiedad de la tierra. Mientras tanto, el movimiento obrero vivía una efervescencia ideológica, pero en los años 40 su destino político no estaba claro. Para el primer domingo de julio de 1946, día en que se llevaron a cabo las elecciones, el partido oficial había estrenado nombre. Ya no se llamaba PRM, sino PRI, Partido Revolucionario Institucional. Sin embargo, el PRI no quiso correr riesgos y para remachar su triunfo puso en marcha novedosas técnicas de fraude electoral que se volverían tradicionales. Las cifras finales fueron Alemán el 77.9% y Padilla el 19.33%.